Después de mucho batallar, ustedes recuerdan, y por supuesto tras la muerte de Nisman, se reabrió la causa de la denuncia que tiene que ver con la muerte de Nisman. Y hoy ha habido resoluciones judiciales en ese sentido. Gustavo Peretnik es un periodista que lo conoció muy bien al fiscal, que habló con él en aquellas horas previas a su muerte y durante parte de la investigación, y por supuesto que escribió un libro en donde están muchas de las cosas a partir de las cuales se va a llevar adelante la investigación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, sorprendido por estas resoluciones que llegan después de tanto tiempo y obviamente ya para 2 años de la muerte de Nisman, que nos termina de conmover, más de 2 años, ¿no? No, sorprendido no. Son los primeros pimpollos que están encaminando la justicia argentina hacia resolver el problema. Yo siempre fui muy optimista al respecto, sobre todo cuando se produjo el cambio de gobierno. No es que fuera condición suficiente que cambiara el gobierno, pero era una condición necesaria. Sin eso no habría habido ni siquiera pimpollos. No está asegurado el fin del camino, pero los que se resisten a la justicia son cada vez menos organizados y tienen menos poder. Entonces creo que podríamos ser todos optimistas al respecto. Desde el momento cero, vos dijiste, a Nisman lo mataron. Porque a Nisman lo mataron. Pero aún como lo formulás de buena onda, te diría que suena a... así que tu opinión fue desde el comienzo que lo mataron. No hay opiniones aquí. No. A Nisman lo mataron y está irrefutablemente. Y dentro de pocas semanas ya la justicia lo va a adoptar esto con una sentencia inequívoca. Hasta ahora hay fiscales valientes. El que me presentó el libro, Ricardo Sáenz, fue justamente el primero que habló desde la justicia del homicidio de Alberto. Pero justamente hablarlo o presentarlo como si hay diversas opiniones al respecto es precisamente hacerles el juego a aquellos que difundieron el mito del suicidio, no en aras de convencer a la gente de que Alberto se suicidó, porque eso es sencillamente una locura. Además que es una mera especulación psicológica. No había nada frente a decenas de pruebas irrefutables sobre el asesinato. Los que lo difundieron desde el comienzo, yo creo que lo hacían con la única intención de confundir a la opinión pública y casi cansarla, para que la gente terminara diciendo, bueno, nunca se sabe y no se sabrá, así funciona la justicia y a otra cosa. Muerto Nisman, vos precisamente por esta tu cercanía sos casi una referencia, sos referencia obligada. Son muy pocos los que conocen lo que estaba pasando allí, como lo conociste vos en esta investigación, tal vez a lo mejor alguno del cuerpo de fiscales. Y la pregunta, por supuesto, siempre la hacemos para el público. ¿El peso de la evidencia va a demostrar tener la fortaleza que él expresó en aquel último reportaje aquí con Edgardo Alfano en A Dos Voces? Mi cercanía era más personal que lo de la causa, pero te puedo decir cómo él tradujo en términos de amistad lo mismo que A Dos Voces lo expresó en términos periodísticos. Y fue en un café pocos días antes decirme, te aseguro que yo los meto en cana. Y los meto en cana se refería a la presidenta, al canciller, a Delía, a Esteche, Larroque, los que están imputados en su denuncia. Y lo que creo ahora, y es lo que sostengo en mi libro básicamente, es que lo va a cumplir. Porque lo primero que hacía falta era que cambiara el gobierno. Y si nos acordamos todos, las elecciones se preveían no solamente como no reñidas, sino que el oficialismo ganaba por lejos. Hubo un cambio que permitió que no fueran derrotados por una avalancha, sino por un muy escaso margen. Y ese cambio en la opinión pública se dio cuando Alberto fue asesinado. Al mes del asesinato, casi 400.000 personas salieron a la calle bajo una lluvia torrencial diciendo todos somos Nisman, queremos justicia. Así que ahí dio el primer paso Alberto, póstumamente, que era necesario cambiar el gobierno. Ahora, debe cumplir de aquí en adelante la segunda parte, que es lo que nos prometió. Yo a estos los meto en cana. Y no se trata de una actitud ni de rencor ni de revancha, porque te puedo asegurar que él jamás se expresaba en términos de esa naturaleza, sino que este es un caso tan emblemático de la vida histórica argentina que si no se va a hacer justicia aquí y si va a quedar en la gran nebulosa, realmente es para deprimirnos, porque aquí hay una perla de justicia y un tipo que, como te comenté la última vez que nos vimos, con todos sus defectos, hay algo que ni sus enemigos pueden negarle, y es que estuvo dispuesto a dar su vida por lo que él creía una causa justa. No hay mucha gente así.
Y él la peleó hasta el final, y por lo tanto reivindicar su nombre no es solamente la misión de un amigo, sino que creo que es un aporte a la justicia argentina que va a ser valorado por las próximas generaciones. De lo que por eso vale tu testimonio, por esta relación de amigo, uno te permite conocer no solamente lo que te dice, sino saber cómo está realmente, ¿no? Y tiene siempre mucho valor preguntarlo esto a quienes lo conocieron en esa intimidad, porque decir van a ir en cana significaba enfrentar muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Él las temía? Mirá, la segunda respuesta que le di frente a esa, lo que a mí me sonó en ese momento un alarde, fue, mira, te van a matar, con una sonrisa, como irónica. Yo no sé si te acordás que cuando te conté cómo evaluamos con él el título del primer libro, sí. Matar sin que se note, él había optado entre una lista de 5 por un título bastante morboso que era el asesinato de Alberto Nisman. Por lo tanto, este tema de la posibilidad de que lo asesinaran, yo no diría que era moneda corriente, pero estaba presente en los diálogos que él tenía con su gente cercana. Bastante, ¿eh? Pues, claro que sí. Y la respuesta era siempre la misma. Mira, los riesgos los corremos todos. Pero agrego un dato que en ese momento no lo hice público, y es que yo lo llevé a dar una conferencia, yo hacía de traductor en el exterior, y alguien le pregunta lo mismo, ¿usted no tiene miedo de que lo maten? Y él contesta ahí, mire, todos tenemos riesgos de este tipo, pero a mí me protege el Estado argentino, mientras yo estoy protegido por el Estado argentino, no hay tal riesgo, o es menor. Al año del asesinato me invitaron al mismo lugar a dar, esta vez a mí, una conferencia sobre Alberto Nisman, y comenzaron la presentación con estos segundos del video en donde él dice, a mí me protege el Estado argentino y por lo tanto no hay riesgos o son mínimos. Porque lo que ocurrió fue exactamente eso. Cuando el Estado argentino dejó de protegerlo por un interés espurio, vil, de la cúpula gobernante, dejó de protegerlo y crearon esa zona que en la jerga maliciosa se conoce como zona liberada, claro. Y los iraníes pudieron proceder a la logística del asesinato, ahí fue que los riesgos salieron inmediatamente a la luz. Es decir, mientras el Estado argentino lo protegía realmente, él estaba protegido. En tu libro vos hablas de muchas de las cosas que obviamente van a ser motivo de investigación, ¿no es cierto? Están siendo motivo de investigación, sí. De lo que vos conocías de él, estaba muy lejos de encontrar, al margen de lo que todavía iba a pedir como pruebas y demás, algo que tuviera la contundencia para que eso que él te decía, lo voy a meter en cana, fuera real, o él ya sabía, porque era que ahí dice algo en la nota con Edgardo Alfano, dice, están las escuchas, pero él dice, ojo que las escuchas son una parte nada más de cosas, así que eso nosotros no lo conocimos. ¿Vos lo conociste? ¿Conociste algo de eso? A mí me parece que él se refiere a... Sí, esto lo hemos pensado mucho. Él no se refiere a que hay enterradas 20 pruebas más que algún día van a salir a la luz. Él se refiere a esto. Las escuchas son una parte porque si las escuchas no están refrendadas por la realidad... Pues no te puedes aferrar a una escucha. Yo escuché por teléfono que alguien le dice al otro, uy, lo voy a matar. Pero con decir eso no hay nada. Ahora, si al otro día este señor que dijo lo voy a matar aparece con un cuchillo al lado de la casa del individuo, ya empieza a ser más sospechoso. A eso se refería Alberto. Es decir, las circunstancias iban mostrando claramente que estas escuchas reflejaban la realidad. Por ejemplo, cuando dicen que la Argentina le va a dar una especie de prueba de amor, entre comillas, a los iraníes, y al poco tiempo, por primera vez, se le pide al embajador argentino quedarse a escuchar al tirano Ahmadinejad en las Naciones Unidas cuando todas las delegaciones occidentales democráticas se retiraban cuando él hablaba, y la Argentina por primera vez, Argüello, tiene que quedarse, estaba claro que había una prueba de amor. Es este tipo de cosas que en las escuchas uno piensa, pero ocurrió así. Y ahora con la decisión de hoy de exigir los emails que la presidenta envió o recibió referidos a el caso, o digamos, a la cuestión Nisman en ese momento, se va a ver claramente si cuando uno escuchaba A, ella escribía A. Y en ese caso, a eso se refería Alberto con que es una prueba. Ustedes no tomen solamente las escuchas, sino cómo las escuchas están reflejando lo que está ocurriendo en los diarios y en la vida cotidiana argentina. Cuando se hace esa composición de lugar, uno tiene claramente una causa fundada para proceder. Vos dijiste algo que es muy importante, lo mencionaste, lo de iraní, porque hay que recordarlo, él estaba sentenciado a muerte, ¿no es cierto?, por los iraníes en esa conferencia, más que se hizo... Y amenazado permanentemente. Y amenazado. Sí. ¿Alguna vez él lo pudo hablar? Porque durante mucho tiempo él
su condición de fiscal nombrado por Néstor Kirchner y demás dio una idea de una casi afinidad con el kirchnerismo. Él alguna vez lo habló de esto, si esto terminó siendo una decepción para él, si sintió que cuando fue amenazado tuvo ese estado, digamos, la presencia más allá de nominativa de defensa que le debía dar, o era algo que él decía casi como un enunciado. Primero corrijo brevemente, él nunca fue designado por Néstor porque a un fiscal, ni siquiera al que se pone a causa de la causa, me lo designa el presidente, lo designa el procurador general, y así fue la designación. Pero es cierto que Néstor daba su pleno apoyo y él se sentía estimulado por esa reacción. Y no había nada, ninguna objeción con respecto a los mecanismos o las decisiones que tomaba Néstor por un motivo. Alberto jamás se metía en política exterior, aunque suene raro. Él, por supuesto, que quería a los iraníes que perpetraron atentados, los quería en la cárcel. Pero al mismo tiempo te decía, ahora, si la Argentina quiere tener acuerdos comerciales con Irán, etcétera, no tiene nada que ver conmigo eso. La Argentina hace la política exterior que quiere, pero la justicia no puede ser invadida. Y Néstor en esto estaba absolutamente de acuerdo. En un momento Néstor sí que hizo un acercamiento comercial con Irán, pero nunca a causa de entregar la justicia argentina. Esto ocurre inmediatamente después de la muerte de Néstor. Néstor muere en octubre del 2010 y a los 2 meses y medio el ex canciller se encuentra con su par iraní Salehi en una reunión secreta en esos momentos en la ciudad de Alepo y tiene la mala suerte Timerman de que el canciller iraní manda un memorando a su propio presidente Ahmadinejad diciéndole la Argentina no está más interesada en resolver los atentados en Buenos Aires. Cuando esta información que pasa, secretísima, que pasa el canciller iraní a su presidente, trasciende algunas embajadas occidentales, hay un solo periodista argentino al que le llega primero, que es Pepe Yosef. Pepe Yosef lo publica, y aquí va el tema de qué sentía Alberto. Pepe Yosef lo publica y Alberto me dice, pero este está loco, vos mirás si va a llegar una traición a tal nivel. Y después tuvo que admitir que era cierto, que las cosas se habían dado mucho peor de lo que él creía. Pero yo no te diría un enfrentamiento político con el kirchnerismo, una decisión de la presidenta que fue apartarse totalmente de lo que venían haciendo hasta ese momento. Y eso, aquí viene una especulación. Yo en el libro trato de separar claramente cuando estamos hablando de una verdad irrefutable y demostrada, como el asesinato, de cuando estamos con opiniones fundadas, tales como quién lo asesinó. Esto todavía no fue demostrado. Y aquí la especulación corresponde a que durante las exequias de Néstor, fue un momento en que Hugo Chávez, el gran iranizador de Latinoamérica, pasa mucho tiempo con Cristina. A mi juicio, ese es el momento en que él le dice, no va más esto de acercarse comercialmente a Irán. Esto es una gran revolución mundial liderada por la fuerza política del Islam y por lo tanto aquí hay que entregarse total. Los iraníes pasan a ser nuestros aliados. Y aquí viene el plan macabro que consistía en crear una nueva narrativa. Es decir, si el atentado no lo hizo Irán, ¿quién sí lo cometió? Y ahí había que buscar, yo traigo en el libro algunas metáforas literarias al respecto, a la búsqueda del terrorista. Muchísimas gracias por estar acá. Queríamos en este día significativo para la investigación de esto que es la denuncia de Nisman, que debe ir en paralelo a la investigación profunda de la muerte de Nisman, un magnicidio institucional. Muchas gracias. Nelson, gracias a vos.